Arturo Córdoba, ¿cómo te va? Buenos días. Martín Carmona, quiero presentarte a ti y al auditorio a una joven y talentosa escritora, Laia Jufresa, con su novela Umami. He aquí la entrevista. Gracias por la invitación. Hay un personaje que es Alfonso, que es el dueño de la privada donde sucede la historia, que es un ser viudo. Se muere Noelia, su mujer. Y a mí me fascina la forma en que él la recuerda. La recuerda a partir de la manera en que ella hablaba. Y el lenguaje era también la personalidad de Noelia Vargas Vargas. ¿Podrías hablarnos de esta relación, de esta expresión de intimidad? Claro. Alfonso, cuando Noelia muere, él toma un año sabático y de su trabajo le mandan una computadora y decide usarla para explorar quién fue su mujer, ¿no? Y lo hace mucho a partir del lenguaje, y a posteriori, yo cuando escribo no sé qué estoy haciendo, y luego volteo y veo lo que hago y digo, y me doy cuenta ahora que él va descubriendo a Noelia como yo voy descubriendo a los personajes, muy a partir de cómo se expresan, ¿no? Y él además tiene como una fascinación, por supuesto, pero también como una casi extranjería, ¿no? O sea, él es como alguien, un académico así, que hizo su vida un poco en los libros, y ella era como alguien que estaba mucho más como en el mundo y sí, hablaba con la práctica, gente. Y, sí. Y entonces él tiene como esta mirada así de extrañeza y fascinación sobre ella y por supuesto del dolor de haberla perdido, ¿no? Me gusta mucho esta referencia que tú haces cuando a esta partida de los muertos, ¿no? Y dices en tu novela que cuando los muertos se van, no solamente se llevan a sí mismos, sino se llevan los espacios, los lugares donde los vivos estuvieron con ellos. ¿Puedes hablar un poquito de esto? Sí. Bueno, esta novela hay dos muertes, y cuando yo estaba trabajando las voces, pero cuando sucedió que había dos muertes, me preocupó mucho porque dije, esto va a ser un melodrama, va a ser como tragedia sobre tragedia. Pero sí, pero no las quería quitar, sino que seguí trabajando, y muy pronto me di cuenta que lo que quería tocar era como el duelo y cuando está terminando y cuando está como virando otra vez hacia la vida. Y entonces como los muertos, esas ausencias se vuelven como más bien una presencia, ¿no? Como aprendemos a vivir con nuestros muertos, ¿no? Y creo que es, o sea, es una tragedia lo que pasa en la novela, pero no es una historia tristísima, sino que está todo el tiempo como germinando, como la milpa misma, ¿no? O sea, está ahí como sí, el volver a nacer. Está, ¿no?, germinando. La novela se desarrolla en una casa. Eso es en una casa. En una privada. En una privada, muy bien. Una perfecta precisión. Es una privada que está construida desde lo salado, lo dulce, lo amargo, lo ácido, que también son las emociones, y sobre lo umami. Me gustaría que hablaras de eso y que nos dijeras qué significa umami, que además es el título de la novela. Bueno, la privada está construida a partir de un viejo mapa de la lengua que enseñaban en las escuelas durante mucho tiempo, que ahora se sabe que es falso, que te decían que lo dulce se sentía aquí, lo salado aquí, etcétera, ¿no? Y Alfonso usa eso como plano para la construcción de la privada, y cada casa tiene el nombre de un sabor. El umami es un sabor que se reconoce desde hace 100 años, digamos. En Japón es muy común. En Japón realmente la gente lo reconoce como un sabor. Se sientan a comer y dicen, esto le falta umami, como tú y yo podemos encontrar que algo le falta sal. Yo no he aprendido a reconocerlo como sabor, y quizá la gente que nos escucha piense que nunca lo ha probado, pero no es cierto, lo comemos todo el tiempo, porque lo da el glutamato monosódico, que ahora se lo ponen a todo. Sí, ¿no? Le ponemos a todo eso, claro. Y se pone por eso, porque el umami es un sabor que en realidad yo lo reconozco más como una sensación, y es como una sensación en la mandíbula, ¿verdad? Sí, como que te dan ganas de comer más, por eso se lo ponen a todo, porque genera como no hambre, pero ganas de seguir masticando, diría yo. La mejor manera que yo he tenido para explicar esto es que tú tienes un plato de pasta. Si piensas en la comida italiana, piensas como en un pan de pizza o un plato de pasta, que son como carbohidratos sin mayor chiste. Y las cosas que le ponen siempre como tomate, parmesano, berenjena, esas cosas que de pronto convierten un plato de carbohidratos en una comida completa que te llena como bien la mandíbula. Eso es el umami. Todas esas cosas que dije tienen umami. Qué padre entenderlo. Hay una escena que me parece fascinante, que es la escena donde yo voy como lector, la escena de Ana
y de Pina. Estas dos niñas que exploran su sexualidad. Déjame decirte que puede en un momento resultar aparatosa para un adulto, es de una dulzura y de un encanto excepcionales. Me gustaría que hablaras de esa escena de estas dos niñas, Pina y Ana, que están buscándose a sí mismas buscando respuestas a través de su sexualidad. Sí, a mí, te digo, cuando escribo no lo estoy pensando, pero ya en retrospectiva me doy cuenta que el tema de la sexualidad de los niños siempre me ha sorprendido que sea algo tan tabú cuando para los niños es tan normal explorarse y tratar de entender qué es, ¿no? Y yo crecí en una casa donde siempre se habló bastante abiertamente de la sexualidad y todo, y en cambio veía como mis compañeritos de escuela y tal que no, que de eso no se habla, que no te toques, que no sé qué, ¿no? Y entonces creo que es algo que siempre cargué como, ¿por qué no hablamos de esto, no? Claro. Y esta escena, que está narrada en tercera persona, porque es una escena de Pina, pero cuando la escribí originalmente era en primera persona, y entonces era como Pina queriendo entender sus órganos sexuales, pero no atreviéndose a explorarse ella, sino usando la amiguita para, ¿no? Y bueno, luego por logística de la novela eso acabó pasando a tercera, pero creo que la dulzura permanece porque es como ella, dentro de su propia inseguridad, su mamá le ha explicado cómo se hacen los niños, y ella se lo quiere explicar a la otra, pero ella tiene una relación de poco confianza con la mamá porque la mamá es inestable. Entonces, realmente esta historia del pene y la vagina, no sé qué, como ella no sabe si la están mintiendo o no, ¿no? Pues, Laia Jufresa, es un gusto tenerte aquí. Es una novela con nostalgia, con dulzura, con intimidad, con personajes que se sienten vivos. Umami, te deseamos que Umami vuele muy lejos. Muchas gracias. Entiendo que ya está pensándose en traducir a otros idiomas. Sí, va a salir en francés y en inglés, en todos los países de habla inglesa, en la editorial One World. Pues felicidades, Laia Jufresa, Muchísimas gracias. porque una novela así se lo merece.